de grabar. Ahora. Saludos, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Central del Este, UCE. Estamos dando la asignatura Psicología Diferencial. Nosotras somos Marianny de Jesús, una de las integrantes, Yesenia Morla, que le habla, Janeiris Griffin y Stephanie Santana. Por esa parte, nosotros vamos a tratar unos cuantos puntos con respecto a los fundamentos de la psicología diferencial. En primer lugar, vamos a estar hablando sobre el estudio de las diferencias individuales, los rasgos, los procesos y la biología. En primer lugar, también quisiera mencionar y destacar a nuestras colegas nueva vez, las cuales estarán aquí compartiendo con nosotros con respecto a estos puntos. En primer lugar, nosotros vamos a estar mencionando sobre el estudio de las diferencias individuales, las cuales podemos decir que las mismas se emplean dos interrogantes o tres, pero en esta ocasión vamos a estar resaltando dos, las cuales son, número uno, cuáles son las prioridades psicológicas que permiten caracterizar a los individuos y cómo se ordenan, es decir, cuál es su estructura. De igual forma, cuál es la dinámica de las propiedades psicológicas que caracterizan a los individuos. Bueno, por esta parte nosotros podemos decir que los científicos han estudiado el comportamiento de los seres humanos en diversas situaciones y a través de los tiempos. De igual forma, los psicólogos han basado sus observaciones mediante acciones cotidianas para comenzar a estudiar formalmente de qué consisten las distintas maneras de expresarse. También la estrategia que se ha llevado a explorar es una serie de supuestas características o propiedades psicológicas. Ahora bien, cuando nosotros hablamos con respecto a la psicología diferencial, con estos dos puntos, nosotros estamos resaltando las distintas formas o que las personas son totalmente diferentes unas de otras. No son iguales, aunque seamos iguales, vamos a decir, con órganos y cosas así, pero en el ADN no es así. Ahora bien, cada persona tiene una característica que lo diferencia del resto y también son convertidos en individuos irrepetibles, o sea, que no son, aunque sean gemelos nacidos en la misma bolsa o idénticos, no son iguales. Ahora bien, esas diferencias que son, nos dan la individualidad a cada uno de nosotros, nos distinguen y nos diferencian del resto con los aspectos de los comportamientos, el temperamento, el nivel de inteligencia, nuestra personalidad y demás. También la proporción de sufrir algún trastorno mental, para incluirlo en esta parte, y además los afectos asociados a la personalidad única del individuo, todos ellos y las diferencias del objeto de estudio de la psicología diferencial, de hecho forma parte de la psicología de la personalidad. En realidad también podemos destacar que una esencia que podemos decir de la psicología diferencial es que los individuos tienen como objeto descubrir, percibir y explicar la variabilidad interindividual, vamos a decir, entre personas, también intergrupar cuando están en grupos y también intraindividual, cuando es de una persona misma. Ahora bien, también podemos destacar que el formulario de la psicología diferencial se refieren a estos siguientes puntos: la estructura de la personalidad humana, es decir, las prioridades de la inteligencia y del temperamento, de la motivación, la dinámica o modo de actuación de la estructura de las propiedades y de igual forma las relaciones entre la estructura y la dinámica de esas propiedades con los efectos biológicos y sociales. Ahora bien, nosotros vamos a continuar con nuestra colega Janeiris Griffin, la cual nosotros vamos a realizarle unas cuantas cuestionantes con respecto a los rasgos. Bienvenida,
Colega Griffin. Buenas tardes a todos, espero estén bien. Ok, muchas gracias, bienvenida. En primer lugar, nosotros queremos que usted nos explique con respecto a los rasgos. ¿Qué son estos rasgos? ¿Qué significan? Bueno, el rasgo es que representan propiedades como la capacidad intelectual o la estabilidad emocional. Al estudiar esos conceptos se usan métodos que facilitan en ese momento al desarrollo de esas aplicaciones. Por ejemplo, el rasgo psicológico se transforma en un concepto científico gracias a los programas de investigación que nos permiten averiguar cómo se puede medir o cuál es la relevancia con respecto a otros rasgos, su posición y hasta la estructura que contienen todos dentro de la personalidad. Perfecto, perfecto. Pero en el sentido de ciencia, ¿qué usted nos puede decir con el concepto de ciencia? Bueno, un concepto, que es lo primero, se deduce al observar determinados hechos. Por ejemplo, si yo digo, el suelo se calienta cuando sale el sol y se enfría cuando se pone, es un hecho que nos permite concluir que la temperatura o es cálida o es fría, o más en concreto puede ser de 35 o 5 grados centígrados. Los conceptos científicos no se descubren, esto se inventa. Por lo cual, si ponemos otro ejemplo que dice, la pregunta de si un termómetro mide la temperatura es equivalente a la de si un test estandarizado mide la inteligencia. Ok, ok. Muy clara esa parte, esas comparaciones. Pero con respecto a los rasgos, según la psicología, ¿qué características nos menciona? Nos mencionan varias características, porque además de que son disposiciones que nos permiten describir a una persona y describir también, predecir su conducta, nos pueden también ayudar a decir o saber el porqué del comportamiento de algunas personas es consistente y estable. Los rasgos psicológicos también nos ayudan a establecer esas diferencias individuales. Cuando una descripción es sólida, se puede usar para pronosticar o predecir el comportamiento de los individuos. De lo contrario, o sea, cuando es de otra forma que no es sólida, carece de datos o de información, esta predicción o esta descripción que tomamos al final, juntamos al final, fracasará porque carece de toda la información que necesitaba para ser completa. Sí, muy bien. Y con respecto, cambiando un poquito, pero en ese mismo tenor, ¿usted qué nos podría decir con respecto a la distribución normal? Bueno, es una excelente pregunta porque mira, la distribución normal es una de las más útiles dentro de la psicología, porque está el hecho de que organiza la frecuencia con la que suceden determinados hechos y determinados fenómenos. Y también proviene de la observación, que tú sabes que es un punto bastante importante dentro de la psicología. Perfecto. Y con respecto a al análisis discriminante, ¿cómo, o sea, explíquenos un poco con respecto a ese punto? Y parece y suena un poco confuso, pero el análisis discriminante lo que hace es eso, discriminar, o sea, distinguir. En este caso vamos a distinguir a las personas de una determinada población según una serie de características. Ahora bien, este análisis puede ayudarnos a predecir qué persona asignar a un determinado grupo según la variable de clasificación que se haya considerado. Un ejemplo sería, si queremos medir los niveles de la inteligencia y de ansiedad en una muestra de 500 niños que presentan un diagnóstico de trastorno del déficit de atención por hiperactividad. Esto es lo que nos arrojará, o se podrá averiguar cuáles de ellos se caracterizan por un bajo rendimiento intelectual o por una excesiva ansiedad. O sea, van a dar dos cuestionantes diferentes y arrojará dos resultados y vamos a saber de cuál de estos dos es el que más alto porcentaje tiene. Espero haya Okay. sido de provecho. Sí, muy buena explicación con nuestra colega Yaneiris Griffin. De igual manera, vamos a pasar con nuestra siguiente colega Stephanie Santana. Bienvenida. Muchas gracias, un placer. En este momento nosotros vamos a estar preguntándoles, investigando, queriendo saber acerca del proceso en cuanto a los fundamentos de la psicología diferencial. Y nos gustaría saber, en primer lugar, cuáles son esos, tengo notificado que son 6
paradigmas experimentales. ¿Usted nos podría explicar, llano así, que podamos entender estos 6 paradigmas? Bien, 6 voy a mencionar, pero son bastantes. Es un tema bastante amplio. Hay muchísimos paradigmas dentro de la psicología, pero solo voy a mencionar 6 porque es bastante amplio el tema. En primer lugar está el TR simple o de elección, que se valora según la respuesta ante un único estímulo simple, como su nombre lo dice, porque está lo que son los paradigmas simples y están, perdón, los procesos simples y los procesos complejos. En los procesos simples están estos 6 paradigmas. El segundo es TR ante la toma de decisiones, que esta tarea incluye el TRE y la toma de decisiones aleatorias. Tercero es el paradigma de Hill, que es un paradigma que usa una consola de respuestas con un botón llamado Home y 8 botones situados en semicírculos y equidistantes del Home. Y según la ley de Hill, a medida que aumentan los bits de información, se incrementan el TR y de modo lineal. El cuarto paradigma es el paradigma de excepción. Le sigue el paradigma de rastreo de memoria, paradigma de Posner y paradigma de verificación semántica, perdón. Ok. Buena esta explicación con respecto a los paradigmas. Ahora bien, con las 3 capacidades cognitivas que se toman en cuenta, usted puede hablar sobre estos procesos complejos de capacidades cognitivas. Bien, sí, bueno, estas capacidades están dentro de lo que son los procesos complejos y son 3, que es el lenguaje, relaciones visoespaciales y razonamiento abstracto. Entonces, el lenguaje, o sea, los test de comprensión y fluidez verbal permiten evaluar las diferencias individuales en la capacidad para usar el lenguaje. Las relaciones visoespaciales, que es la capacidad para gestionar mentalmente relaciones visoespaciales, se puede definir como la capacidad de generar, retener, recuperar y transformar imágenes visuales y espaciales estructuradas. Y por último está el razonamiento abstracto, que por ejemplo está el test de matrices progresivas de Raven, que es una excelente medida para la capacidad de razonar sobre contenidos abstractos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, colega Santana, Stephanie Santana. De inmediato vamos a averiguar, a hacer una cuanta interrogante a nuestra próxima colega que se encuentra junto con nosotros, Mariagni de Jesús. Saludos, bienvenida. Buenas, ¿cómo están? Todo bien, gracias a Dios. Nosotros queremos hacerles una cuanta pregunta con respecto al fundamento biológico. Claro. La primera sería, ¿cuál sería la declaración de Richard Hayek? Explíquenos un poquito con respecto a eso. Él dice que los rasgos y los procesos psicológicos son fenómenos completamente biológicos, ya que esas características estructuradas y funcionales, quiere decir los rasgos y procesos, se materializan en un cerebro cuya naturaleza deriva de una primera instancia. Él también dice que los científicos se han percatado que la configuración biológica es para cada individuo muy diferente. No importa que sean gemelos, como tú decías, compañera, anteriormente, no hay 2 individuos iguales, porque sus genomas tampoco lo son. Y esas diferencias en la línea de salida pueden contribuir a explicar por qué varían las experiencias que van acumulando a lo largo de la vida. Pueden ser, doy un ejemplo, muchas personas piensan que los gemelos son totalmente iguales, y no es así. Cada persona tiene un rasgo que los diferencia. Puede ser que como ejemplo, la boca, la nariz, los ojos son rasgos físicos que compartimos entre nosotros. Igualmente, como dije, los gemelos o los mellizos. Pero cada rasgo
tiene alguna diferencia que lo divide del otro, así mismo como el psicológico. Un ejemplo, una persona puede ser muy inteligente, dos personas, vamos a decirlo, son muy inteligentes, pero cada una psicológicamente es diferente. Puede ser que una esté estable mentalmente muy bien, pero la otra no, porque son muy diferentes. Ok, eso igual que la persona cuando tienen hijos dicen que se parecen a su, y mira, se parece a su mamá o a su papá, pero cuando crecen van cambiando, porque son totalmente diferentes. Ahora bien, con respecto a los mecanismos que consideran Comas y Plumbing, háblenos con respecto a eso, por favor. Ellos determinaron que un gen incluye en una región del cerebro y este incluye en distintos procesos. La segunda es un gen incluye en varias regiones del cerebro y cada una de esas regiones incluye un proceso psicológico específico. Y un gen incluye en varias regiones del cerebro y cada una de esas regiones incluye varios procesos psicológicos. Perfecto. Y con respecto al cerebro, porque nosotros estamos mencionando un poco con respecto a eso, que sí, aunque parezcamos psicológicamente no somos iguales. Háblenos con respecto al cerebro. Muy buena pregunta, ya que lo hemos mencionado varias veces y ustedes también. El cerebro controla lo que piensas, el cerebro es lo que controla lo que piensas, sientes, cómo aprendes y recuerdas, y en la forma en que te mueves. Lo más importante que tenemos es tener en cuenta en el cerebro de las personas es único. No tenemos el mismo cerebro. No existen dos cerebros iguales. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. También controlan muchas también controlan muchas de las que apenas te das cuenta, como el latido del corazón y la digestión de la comida. El cerebro es muy importante. Por eso es muy bueno. Y lo dicen muchos médicos, que tenemos que cuidar a nuestros niños a la hora de darse un golpe en el cerebro, o nosotros mismos. Porque si el cerebro se daña, una partecita del cerebro puede dañar todo el cuerpo de nosotros. El cerebro controla todo. Por ejemplo, es el cerebro como la computadora central, que controla las funciones del cuerpo. Y es como que el cerebro, vamos a poner un ejemplo muy fácil. El cerebro te manda una señal al cuerpo. Si estás por ejemplo, en un horno, si tu mano está en un horno caliente, el cerebro le manda una señal a tu cuerpo para que sienta que es dolor que está y la quite inmediatamente. Sí. Muy buena explicación de nuestra colega. Y con respecto a la estructura del cerebro, díganos esa parte. Mira, entre las estructuras del cerebro están el tronco encefálico, compuesto por la médula espinal, que es muy importante, es la que nos conecta aquí atrás, en la espalda, la médula oblonga y los pedunculados cerebros. Tenemos entre otras. Y los que más se mencionan, o puede ser que todos conozcamos, son los lóbulos cerebrales, que está aquí, el lóbulo frontal, que se encarga del razonamiento, movimiento, emociones y atención y el lenguaje. El parietal, que está aquí entre el medio, que se encarga del tacto, gusto, olfato, presión y temperatura. Y está faltando, que es el occipital, que está como por aquí, que es sobre la visión, y el temporal aquí, que se trata sobre la audición, memoria y aprendizaje. Y no podemos dejar dos, aunque no son lóbulos, que son muy importantes, que son el cerebelo que tenemos aquí y el tronco encefálico. Muy bien. Gracias, colega de Jesús. En estos momentos ha sido muy de provecho compartir con estas expertas, estas colegas que saben con respecto a este tema. Y en conclusión, podemos decir que en cuanto a la avanzada ciencia, el transcurrir del tiempo ha formado el paso, preguntas adecuadas, desarrollando y adoptando métodos para que permitan controlar las respuestas satisfactorias, o sea, tener respuestas adecuadas, como desean nuestras colegas, y que de igual manera nos ha proporcionado mediante las interrogantes, métodos psicológicos que ya nos han mencionado nuestras colegas, como los rasgos de la inteligencia, de la personalidad, los procesos psicológicos asociados, las bases biológicas y demás,
También el crecimiento con respecto a la tecnología ha deseado avances mayores en cuanto al interés de las diferencias individuales, explorando las diferencias en cuanto a la estructura cerebral, las diferencias en cuanto al funcionamiento del cerebro y las conexiones de las distintas regiones del cerebro y demás. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Esperamos que haya sido de provecho para cada uno de ustedes. Cualquier pregunta, estamos a la orden. Aquí se despide su servidora Yesenia Morla, junto con sus colegas Marianne, Janeiris y Stephanie. Hasta una próxima.